Probemos el audio, a ver chicos, ¿nos escuchan? Hola. Sí se escucha, profe. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, buen día. Hoy vamos a continuar con el tema que estábamos viendo de clase anterior, tema 13, ¿no? Habíamos visto un poco lo que era todo lo que es el rango del espectro electromagnético. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es lo relacionado a la resolución de un sistema sensor. Es un tema bastante importante de tener en cuenta porque todos los sensores van a estar basados en este tema, ¿sí? La resolución de un sistema sensor es la habilidad para discriminar información de detalle. Discriminar información, o sea que ustedes puedan, el sensor y ustedes, en especial el sensor, tenga la capacidad de separar ciertos elementos. Eso es lo que se llama como habilidad para discriminar información de detalle, ¿sí? Por ahí, de acuerdo a las resoluciones que vamos a ir viendo, algunos tienen más capacidad que otros, algunos pueden únicamente ver en un rango de un continente o de un país, y otros hasta una lista dentro de su casa. Ese es lo que se habla de discriminar información de detalle. Cuando ustedes hablan entonces de sistema sensor, se refieren al conjunto del equipo y no a cada uno de sus partes. Los términos discriminar e información de detalle son relativos al propósito y entorno geográfico del proyecto a abordar. Cada sensor va a tener una determinada capacidad o habilidad para discriminar de acuerdo a su uso. Si es de uso únicamente, puede ser de uso ambiental, puede ser de uso climático, puede ser de relevamiento de la superficie. Cada uno de acuerdo a sus características y a para qué fue enviado al espacio va a tener ciertas cualidades y no. Esto indica que la separabilidad entre objetos está relacionada con la escala y con la complejidad del paisaje. Mientras mayor sea el contraste entre dos cubiertas, más fácilmente se podrán discriminar. ¿Se acuerdan la clase anterior que hablábamos, introducimos el término cubierta de la superficie terrestre? Una cubierta puede ser un suelo desnudo, puede ser agua, puede ser nieve, puede ser vegetación, suelos. Cada cubierta, mientras más atada esté la cubierta, más fácil va a ser para los satélites discriminarlas o separarlas en una y otra, o poderlas diferenciar. Un ejemplo típico es, por ejemplo, una picada, una ruta abierta en medio de un bosque, en el cual, como ustedes sabrán, que al realizar un desmonte para abrir una picada, el suelo queda removido, suelto, y sin cobertura ni de suelo ni de vegetación. Por consiguiente, un suelo arrasado, un suelo que va a tener ciertos rangos de humedad muy distintas a la de la masa boscosa y con contrastes muy típicos, y van a quedar muy contrastados cuando ustedes ven una imagen satelital, de acuerdo, no importa un poco la resolución que pueda tener,
Mientras mayor el contraste, más evidente es la individualización de estas capas. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una combinación dentro de un mismo bosque, tengo 2 o 3 grupos de cubierta, por ejemplo, puede ser una zona anegadiza donde voy a tener una determinada vegetación, una zona de altiplanicie con otro tipo de vegetación, zona de ladera con otro tipo de vegetación, por ahí influye mucho y no es tan clara esta separación de cubiertas como si fueran muy contrastadas. Y ahí influye mucho ya la capacidad del satélite o del sensor para poder disolver o analizar, separar estas capas. ¿Sí? Entonces, el concepto de resolución en todos los sensores implica 4 tipos que son resolución espacial, resolución espectral, resolución radiométrica y resolución temporal. Estos 4 términos tienen que grabárselo a fuego, es la base y la fundamentación de todo el proceso de interpretaciones y de evaluaciones de imágenes satelitales. Entonces, volvemos a reiterar, resolución podemos diferenciar de un sensor en resolución espacial, espectral, radiométrica y temporal. ¿Queda claro? Son 4 términos que se van a tener que grabar y los vamos a ir viendo individualmente uno por uno. Vamos a comenzar con la resolución espacial. Se refiere al objeto más pequeño que se puede distinguir en una imagen. O sea, ¿cuál será el elemento más pequeño que pueda aparecer nítidamente en una imagen? Y esto va a depender, como dijimos siempre, de otros elementos, como puede ser la altura del satélite o la altura del sensor, ¿sí? Aparte de la capacidad de resolución que pueda tener el sensor, de un montón de condiciones que van a hacer que ustedes puedan, en una imagen, cuál sería el elemento más pequeño a discriminar, y eso me estaría indicando más o menos lo que es la resolución espacial. Un ejemplo para que vayan entendiendo un poco es, por ejemplo, algunos sensores pueden discriminar únicamente el tamaño de una cancha de fútbol, y hay otros sensores que pueden discriminar hasta el tamaño de una casa. ¿Sí? O sea, puedo separar una casa de otra, eso me está indicando la capacidad del sensor de poder resolver o distinguir que hay una casa o 2 casas o 3 casas que las puedo discriminar claramente. En cambio, hay otros sensores que únicamente el tamaño más pequeño que puedo obtener es el tamaño aproximado de 80, 90 metros, 100 metros de lado, son cuadrados de lado por lado. ¿Sí? Entonces, para que se entienda, resolución espacial se refiere al objeto más pequeño que se puede distinguir en una imagen. En los sensores ópticos electrónicos se utiliza el concepto de enfoque, que es el campo de visión instantánea, y se define como la sección angular medida en radianes observada en un determinado momento por el sensor. Usualmente se utiliza la distancia sobre el terreno de este ángulo, o sea, desde el sensor se emite un ángulo de visión hacia la Tierra, hacia la superficie de la Tierra, y este
es un ángulo medido en esa perspectiva de visión hacia el planeta, o hacia, por ejemplo, si sería de una cámara de fotos hacia el terreno, ese ángulo que formaba como le llamaba tal vez campo angular de la cámara, en el caso de los satélites también se relaciona a esto, es el ángulo con que puede el satélite tener una visión del terreno, y ese ángulo sobre la superficie terrestre se mide en metros, la distancia que habría de un extremo al otro del ángulo. Esa distancia me va a definir una distancia en un sentido y en otro me va a dar una cierta superficie, que es la superficie la cual el sensor puede medir sobre la superficie. Esta distancia se corresponde al tamaño de la mínima unidad de información incluida en la imagen, que se denomina normalmente como píxel. Píxel, entonces, y este es un término que lo vamos a usar permanentemente, el tamaño de píxel, no es otra cosa que el resultado del pequeño ángulo con que el sensor puede visualizar la superficie terrestre medida sobre la superficie en un sentido aproximadamente de un cuadrado, un rectángulo, depende del formato del sensor, y que nos va a decir, por ejemplo, este píxel tiene 70 por 70, 80 por 80, 5 por 5, 1 por 1 o 1000 por 1000. ¿Qué tal, amigos de Cookies para principiantes? Bienvenidos a otro video tutorial. Hace días me pidieron un... Perdón. Se nos cruzó un gringo y no. Bueno, chicos, ¿hasta ahí entendieron o queda algo de duda? Es importante que sepan entonces que una resolución espacial no es otra cosa que el tamaño del píxel con que un satélite puede, o un sensor puede observar la superficie terrestre. Siempre vamos a hablar del tamaño de píxel, ¿sí? Cuando hablamos de resolución espacial, está relacionado a eso, que es la resolución con que el sensor puede detectar ciertos elementos sobre la superficie del terreno. ¿Queda alguna duda hasta ahí? Profe, acá, ¿y se puede saber el tamaño del píxel? O sea, ¿cuánto es una buena resolución? Sí, por eso, cada sensor, ahora vamos, cuando empecemos a analizar sensores por sensores, vamos a ir viendo ese tamaño de píxel, ¿sí? O sea, cuando nosotros definimos un determinado sensor y las bandas que trabajan dentro de ese sensor, o sea, las captaciones que hace por banda, están definidas dentro de un rango del espectro y cada banda va a tener una determinada resolución. Por ahí dentro del mismo satélite, por ejemplo, un ejemplo para que sea más claro, dentro del satélite, el TM, por ejemplo, el TM7, tenemos 6 bandas que funcionan con una resolución espacial de 30 metros. Su píxel es de 30 metros por 30. En cambio, tiene una banda pancromática que funciona con un píxel de 15 metros. Y después tenemos la banda térmica que tiene una resolución espacial de 100 metros. O sea, dentro del mismo satélite tengo distintos sensores dentro del satélite que me discriminan de acuerdo al tipo de longitud de onda que está trabajando cada banda, también tiene determinada resolución espacial. ¿Entienden? Sí, buenísimo, profe. Bueno, ahora quiero que entiendan claramente qué significa píxel. O sea, píxel es la mínima unidad con que un sensor puede detectar una cierta
un cierto elemento sobre la superficie. Por eso les decía yo, si mi píxel es de 80 metros, voy a tener todos aquellos elementos que sean mayores de 80 metros. Por ejemplo, una manzana de una ciudad, ¿sí? Es mayor de 80, es 100, 120 por 120, entonces esa sí me va a aparecer claramente en aquellos sensores que tengan un píxel de 80 metros. Si yo tengo una resolución espacial de 3 metros, por ejemplo, o de 0,86 como es el K-Beers, puedo detectar hasta una habitación, ¿sí? O cualquier elemento que tenga 3 por 3 metros, o un árbol, por ejemplo, ¿sí? Dentro de un bosque, de acuerdo a la resolución o al píxel del sensor, yo puedo discriminar, o es toda una masa forestal, todo se ve como una sola cubierta, o puedo diferenciar árbol por árbol, ¿entienden? Si el píxel me lo permite. ¿Queda claro? Sí, profe, o sea, más chico el píxel que puede hacer es más resolución, más detalle. Claro, más detalle, más claridad en la visión. Imagínense ustedes una ruta en el Chaco. Normalmente en las imágenes antiguas se podía apreciar claramente las picadas que daban con un contraste muy marcado entre la picada o la zona deforestada y el bosque que la envolvía, ¿sí? Una picada o un camino, ¿qué ancho puede tener? ¿Un camino de humano, profe, o un camino de auto? 2 metros. Una ruta 6 metros. 6 metros puede andar, ¿no? 6 metros. Ahora, si yo tomo esa ruta con un sensor que tiene 80 metros de resolución, 80 por 80, ¿ustedes creen que esa ruta puede aparecer? No se lo ve, no. No se la vería, ¿sí? Ahora, si yo les digo que esa ruta tiene, por el hecho de no tener cubierta vegetal, tiene una alta reflectividad, que es otro, después vamos a ver otros tipos de resoluciones, ¿sí? Es tan alta la reflectividad que enmascara todos los píxeles vecinos. Entonces, normalmente cuando uno analiza una imagen antigua de la MSS del Landsat y aparece en la zona del Chaco, se notaban claramente los caminos primarios, todo aparecían. ¿Por qué? Porque normalmente, por más que la resolución del sensor era muy pequeña, estos elementos aparecían porque contrastaban mucho con la superficie colindante o la superficie quedaba invadida y aparecían nítidamente. ¿Me entienden? No siempre ocurre eso. O sea, normalmente cuando yo tengo altos contrastes entre dos capas, entre dos superficies, estas pueden aparecer claramente, aunque no tengan el tamaño correcto como para aparecer por el tamaño de píxel que tienen. ¿Sí? Bueno. Entonces, para resumir, la resolución espacial de un sensor óptico electrónico depende, como dijimos antes, de la altura orbital de ese sensor, la velocidad del satélite y el número de detectores que pueda tener el satélite o el sensor. El número de detectores es los elementos con los cuales puedo diferenciar las distintas bandas. Yo digo que tengo 6 detectores, estoy hablando de 6 bandas distintas. Un detector dentro del azul, otro detector dentro del rojo, otro detector dentro del verde. ¿Sí? De acuerdo a la cantidad de detectores que tenga, la velocidad que se traslada el satélite y la altura de órbita del satélite me van a dar pautas o me van a influir muchísimo en la resolución espacial del satélite.
El ejemplo más claro es, por ejemplo, los primeros 3 satélites del Landsat, 1, 2 y 3, tenían una altura casi de 900 kilómetros sobre la Tierra. Tenían una resolución de 79 metros en sus imágenes, en las distintas bandas. Cuando este satélite lo pueden orbitar a partir del Landsat 4, comienzan a orbitarlo a 700 metros, la resolución aumentó a 30 metros por 30, o sea, de casi 80 pasó a 30. ¿Me entienden? La influencia que tiene la altura en que se encuentra el satélite, aparte de mejorar la tecnología de detectores y todo, lo que más influye es también la distancia que hay del satélite al elemento observado. ¿Sí? En el caso de los sensores pasivos, en el caso de los sensores activos, como en el caso de los radar, el sensor depende de la antena, del radio de apertura de esa antena, de la altura de la plataforma, o sea, vendría a ser un avión o un satélite que lleva el sensor de radar, y de la longitud de onda con que trabaje este radar. O sea, en cuanto al píxel estamos hablando, ¿no? O sea, el píxel de un sistema radar va a depender de la apertura de la antena, o radio de abertura de la antena, de la altura de la plataforma, de la longitud de onda con que trabaja. Cuando mayor sea el radio y menor la altura y la longitud de onda, mayor será la resolución. ¿Sí? Es en otra forma, también la forma de expresarlo, en cuestiones entre un tipo de sensor pasivo y otro activo. ¿Sí? En el caso de la resolución espacial de los sensores de observación terrestre, tiene un rango bastante amplio. Como les dije al principio, depende para qué fue diseñado ese sensor. Entonces, de acuerdo al diseño del sensor, si es para adquirir áreas heterogéneas, puede contar con resolución de cierto detalle, o si se trata, por ejemplo, de climatológicos, va a tener otro tipo de resolución espacial. Tenemos, por ejemplo, de 2 por 2 metros, que es el Kibir, que llega hasta 0,86 centímetros en algunos casos. Tenemos los de 5 por 5, como es el caso del Spot, o de 120 por 120 metros, que es el canal térmico del Landsat TM. Entre 60, en el caso del Landsat 5, o 120, y 100 en algunos casos. O sea, depende qué finalidad se le otorga al sensor y también con qué trabajar, ¿sí? Lo ideal sería tal vez que el sensor pueda detectar la mayor resolución posible. El tema es que mientras mayor resolución espacial tiene, es mayor el tamaño de la información a ser transmitida y a ser trabajada, ¿sí? No es lo mismo una imagen a 120 o 1000 metros por 1000 metros a la información que puede tener una imagen de 1 metro por metro. Entonces, ese tamaño también hace influir mucho en el diseño y en la optimización de cada sensor. Por eso vamos a tener, por más que ya podemos usar resoluciones muy elevadas, como de 1 metro por metro,
hay muchos satélites que todavía siguen trabajando con resoluciones de 100, 200 metros, 70 metros, 50, 10, ¿sí? Porque cada uno cumple un objetivo, no todos los objetivos que se siguen precisan resoluciones tan altas, ¿sí? Pueden usarse como el caso este del térmico, canal térmico o banda térmica, que usa el infrarrojo térmico, no precisa tanta resolución, con que tenga una resolución de 100 o 120 metros es suficiente, ¿sí? Otro grupo de satélites que son con otras especificaciones, como es el tema climatológico, son aplicaciones más globales, o sea, trabajan distintos satélites, pueden trabajar con píxeles de 500, 1100 metros de lado. ¿Por qué? Porque no requiere tanta exactitud, tanta cantidad de datos. Los satélites meteorológicos tipo de órbita geoestacionaria, el Meteosat, el WES, el GMS, dan una visión global de la superficie terrestre con espacios de talla espacial con píxeles de 5 kilómetros de lado. O sea, pasos de 5 metros a 5 kilómetros en el caso de los satélites espaciales, los sensores espaciales, ¿sí? Esto también está influenciado porque todos estos satélites, por ejemplo, los primeros andan en un rango de entre 600 y 800 kilómetros en relación a la distancia a la Tierra, y en cambio los meteorológicos o de órbita geoestacionaria normalmente andan en los 36.000 kilómetros de distancia. Hay una diferencia gigantesca en la distancia que hay de observación, mientras que un satélite de relevamiento superficial anda en una altura de 600 kilómetros, ¿sí? Que es equivalente a 800 metros, como de acá a Córdoba aproximadamente. Un satélite espacial tipo meteorológico está a 36.000 kilómetros de distancia, como de acá a Venezuela aproximadamente, o más, ¿sí? Hasta el punto que estos satélites pueden tomar la mitad completa del planeta en una sola toma. O sea, cuando ustedes observan una toma de lo meteorológico, están observando casi la mitad visible de la Tierra en cada toma. Entonces, no precisan píxeles de pequeño tamaño, sino de gran tamaño, ¿sí? No sé qué pasa con este que se cuelga. Se me vuelve. No quiere aparecer. Bueno, lo vamos a ver acá. Entonces, la resolución espacial tiene un papel protagónico en la interpretación y marca el nivel de detalle que ésta ofrece. Cuando menor sea el tamaño del píxel, es menor la probabilidad de que ésta sea un compuesto de dos o más cubiertas fronterizas. O sea, cuando menor sea el tamaño del píxel, quiere decir que la resolución es muy alta. La probabilidad de que dos cubiertas sean confundidas es menos difícil, ¿sí? Es más difícil confundir, o más probable confundir dos cubiertas cuando en realidad tengo un píxel muy grande. Este es un ejemplo que les quiero mostrar en el caso de cómo se define la resolución espacial. Este es un píxel en el caso de una determinada resolución, ¿sí? Ese píxel, si yo lo póngale que tiene 100 por 100, 100 metros por 100 metros. Yo lo llevo con otro sensor o una resolución 4 veces menor, de 25 por 25.
lo divido a ese píxel en 4 partes. Acá en distintos tonos o tramas figuran distintas capas o superficie del terreno en el cual tengo una masa gris, acá una línea definida como si fuera un camino, una ruta o puede ser un río, ¿sí? Acá tengo otro tipo de cubiertas superficial y acá otra. Estaríamos hablando de 4 superficies o 4 superficies totalmente distintas. ¿Qué pasaría si yo lo observo estas 4 superficies en un solo píxel? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Voy a tener una combinación de respuestas de esa superficie o retornos con distintos rangos de energía. Este va a tener un rango, este va a tener otro, este otro, y en resumida cuenta yo tengo que promediar los 4 rangos. Un ejemplo sería, por ejemplo, el blanco tiene una alta reflectancia, 200, por ejemplo. Equivale más o menos a un camino, como les decía, les mencionaba anteriormente. Después tengo este bosque, podría ser un bosque que tiene una reflectancia de 20, este de 100 y este de 50. Entonces lo que sería la intensidad de ese píxel va a ser estas 4 valores dividido 4. O sea, van a ser 370 dividido 4 y esa va a ser la resolución del píxel en general. Ahora, cuando yo ese píxel lo aumento, por ejemplo, voy a tener completamente un píxel en el cual va a ser nítidamente diferenciada una sola cubierta con una respuesta muy nítida que va a ser este píxel claramente de 20. Pero tengo este que tiene 3 cubiertas y tiene una resolución de 50 más 200, 250 más 20, 270, dividido 3, casi de 90, ¿sí? En realidad no voy a tener un píxel de 200, pero voy a tener uno de 90. Entonces, de esa manera, mientras más pequeño es el píxel, por ejemplo, si yo voy achicando los tamaños del píxel, en este caso, este pequeño, que es una subdivisión casi una décima parte del píxel inicial, voy a tener claramente, por lo menos, distintas capas mucho más definidas que las otras. ¿Sí? ¿Entienden? Y acá tengo un ejemplo de cómo aparecería en cada caso. ¿Sí? De acuerdo a esta escala. ¿Eh? Este sería el ejemplo de estos 4 píxeles pequeñitos. Estarían con este rango de resoluciones. ¿Sí? O sea que yo acá puedo discriminar claramente de acuerdo a la intensidad de la respuesta de cada píxel. Tengo un píxel de 20, otro de 110 al lado, otro de 140 y uno de 160 o 60, no sé bien qué dice. ¿Sí? 160. Entonces me da una respuesta de 4 coberturas bastante definidas. ¿Mm? De esa manera es que trabaja la resolución espacial. Mientras mayor es el píxel, resolución puedo tener o es una combinación, no se definen claramente los elementos. Mientras mayor tengo la resolución espacial, o sea, los píxeles son más pequeños, mayor respuesta, mayor nitidez voy a tener en la imagen. ¿Entienden? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. En cuanto a la resolución espectral de un sensor, la resolución espectral indica el número y ancho de las bandas espectrales que pueden discriminar con un sensor.
resulta sumamente útil contar con información multiespectral, quiere decir muchas bandas. Acuérdense del espectro electromagnético, cada banda funciona en un determinado rango del espectro, por eso se habla de multiespectral, ¿sí? Cada banda va a tener un determinado código o rango dentro del espectro. Y va a poder registrar simultáneamente el comportamiento de las distintas cubiertas en diferentes bandas del espectro. O sea, yo tengo un río, va a tener, si tengo 4 bandas, va a tener 4 rangos, o 4, va a salir con distintas características en las 4 bandas, de acuerdo al rango del espectro. Si tengo vegetación, va a pasar lo mismo. Combinando estas 4 bandas, puedo tener respuestas distintas y características distintas de cada superficie detectada. ¿Sí? Mientras más bandas proporcione el sensor, mientras sean más estrechas también, la eficiencia va a ser mayor. ¿Qué quiere decir con estrechas? Dentro del rango del espectro, por ejemplo, podríamos decir que el rango, tengo una banda dentro del rango del verde, que va de 0,5 a 0,6 micrones. ¿Sí? Es una décima de micrón. Ahora, si yo tengo, la mayoría de los TM, todo esto, MCS, funcionaban con casi la cubierta completa de ese rango, de un micrón. Pero si yo pongo una banda exclusivamente entre 0,57 y 0,62 micrones, va a ser mucho más precisa, más específica, ¿me entienden? Entonces, mientras yo mayor cantidad de bandas tenga, pero no con eso quiere decir que las bandas pueden tener mucha amplitud espectral. Lo importante es que las bandas tengan muchas bandas, pero también que esas bandas tengan cada vez una estrechez más profunda dentro del rango del espectro electromagnético. Con eso voy a tener una mayor resolución. ¿Sí? ¿Me entienden? Bueno, por ejemplo, entre los sensores espaciales, la menor resolución espectral corresponde al radar que los sistemas fotográficos. En cambio, los sensores óptico-electromagnéticos o electrónicos ofrecen un mayor rango de bandas. En el caso del spot, los primeros spot estaban trabajando con 3 bandas, hoy en día ya andan entre las 4 y las 5 bandas. El primer spot trabajaba únicamente en verde, rojo y infrarrojo cercano. En el Lanza 1, 2 y 3 tenía 2 sensores, una cámara de Milcom y un MSS que funcionaba con 4 bandas. En cambio, a partir del Lanza 4, 5, 7 o Lanza TM, tengo 7 bandas. En el caso del Lanza 5, 7 bandas. En el caso del Lanza 7, ya tengo 8 bandas. ¿Sí? Y en el caso del Lanza 8, ya llego, creo que anda en las 10 bandas aproximadamente. Es muy distinto, por ejemplo, con el Aster, japonés, que andaba en las 14 bandas, ¿sí? Y principalmente es muy importante ver después, analizar un poco, fíjense que en el spot, que tiene altas resoluciones, fue uno de los satélites con mejor resolución desde un inicio, en estas 3 bandas, fíjense que llega al infrarrojo cercano y no al infrarrojo medio. En los Lanza aparece el infrarrojo medio y térmico, y en el Aster tengo 6 bandas en el infrarrojo medio
y 5 en el termal. ¿Sí? O sea, cada vez incrementan mayor cantidad de bandas, pero con un rango más pequeño del espectro y tienen una mejor respuesta. Cada rango, al ser muy definido, el rango dentro del espectro tiene una mayor definición. ¿Sí? En el caso del MODIS, cuenta con 36 bandas comprendidas entre el visible, el infrarrojo térmico y el infrarrojo térmico, o sea, pasando por el infrarrojo medio, cercano, o infrarrojo reflectivo, el infrarrojo medio que es intermedio y el térmico. Pero ya tenía 36 bandas y el otro, el iris, llegó a 192 bandas. ¿Mm? Eso demuestra esto que llamamos resolución espectral. Podemos partir de un sensor con 3 bandas, con 2 bandas, con una banda, a tener 192 bandas. Mientras mayor cantidad de bandas y menor sea el rango del espectro que abarca cada banda, voy a tener una mayor resolución espectral. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, fíjese en esta imagen. Este es un sensor meteorológico. Tiene únicamente 3 bandas. Una en el visible, porque para detectar nube es suficiente con una en el visible, pero tiene 2 bandas dentro del térmico. ¿Para qué sirven las bandas del térmico? Justamente para el análisis de los centros de concentración de nube, para detectar más claramente lo caliente del mar y poder definir claramente los centros ciclónicos y anticiclónicos. ¿Sí? O sea que con 3 bandas es suficiente para un sensor meteorológico. Hay muchos que funcionan también con un sistema de radar. No sé si ustedes entran normalmente en la página del Servicio Meteorológico Nacional, van a poder observar una imagen de la Argentina con las distintas direcciones de las nubes y aproximadamente se pueden dar cuenta en qué dirección van esas nubes, el recorrido de las nubes, pero también cuenta con sensores de radar, otra imagen en la cual van a detectar los tipos de información radar que proporcionan servicio meteorológico. Eso es muy fácil de hacer, lo pueden hacer a cada rato entrando en la página del servicio meteorológico, ¿no? Bueno, resolución radiométrica. Es la sensibilidad del sensor o su capacidad para detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe. ¿Se acuerdan en la clase anterior que vimos cómo se emite o lo que refleja la superficie terrestre? Eso se mide en radiancia, ¿sí? Cuánta energía proviene del rebote de la longitud de onda emitida por el Sol sobre la superficie y cuánto retorna. Puede ser en un sistema reflexivo, puede ser en un sistema de térmicos, ¿sí? Radiancia térmica, emisiva. Entonces, esto, el sensor puede tener distintas sensibilidades, o sea, capacidades para poder diferenciar distintos rangos de esta radiancia que proviene de la superficie. Para los sensores ópticos electrónicos, la resolución radiométrica se identifica con el rango de valores que codifica el sensor. O sea, hace un rato veíamos un gráfico anterior que vimos, que era en este, ¿sí? Esta es la radiancia. O sea, con qué cada superficie, con qué grado de energía emite
y llega al sensor y lo puede calificar el sensor un determinado grado de radiancia, que es la que normalmente va a figurar en el píxel. El píxel no figura la imagen, son valores numéricos, cada píxel tiene un valor numérico que no es otra cosa que la radiancia que proviene de la superficie y la mide en valores de radiancia. ¿Sí? La codificación es digital, se expresa en números de bits que precisa cada elemento de imagen para ser almacenado. O sea, los valores que va almacenando la imagen es por cada píxel va a tener un valor numérico. No es parte de la imagen, es un valor numérico de radiancia. Estos valores numéricos de radiancia, ¿sí?, están divididos en, podríamos decir que son las distintas cantidades de grises que puede detectar un determinado sensor, detector. En el caso de las tres primeros lanzas, 1, 2 y 3, la MSS, tenían un rango de 128 niveles de codificación o de radiancia, de tonos de grises. Sería, ¿sí?, que son definidos como 7 bits. ¿Por qué se usa bit? Bit es el término usado para cada valor digital, ¿sí? O sea, todos los dados, los grados de codificación digital van a estar expresados en número de bits que precisa cada elemento. En el caso del MSS tenía 2 a las 7 bits, o sea, 128 niveles de grises que puede detectar, ¿sí?, por píxel. Por ejemplo, en el infrarrojo cercano del mismo satélite tenía una resolución de 6 bits. Quiere decir que detectaba 64 niveles de gris. En el caso de los sensores actuales, a partir de los Landsat-TM, tenemos 8 bits de resolución, o sea, 256 niveles por cada píxel. Quiere decir que dentro de un píxel el valor ese numérico que aparecía acá puede estar definido desde 0 hasta 255 valor de gris. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor cantidad de grises yo pueda detectar, mayor resolución radiométrica va a tener la imagen. Al igual que otros tipos de resolución, cuando mayor sea la precisión radiométrica, tanto mejor podrá interpretarse la imagen. Normalmente, el ojo humano puede diferenciar o tratar de reconocer no más de 64 niveles de grises. Pero en el caso de, si yo hago una interpretación, eso sí haría una interpretación visual de la imagen, ¿sí? De nada me serviría, por ejemplo, tener 256 niveles de gris cuando yo puedo diferenciar únicamente 64. Pero si yo esta imagen no, además la analizo digitalmente con una computadora, estos niveles radiométricos me pueden dar ser muy aprovechados porque la computadora sí es capaz de distinguir distintas escalas a mayor cantidad numérica y darme gráficos mucho más precisos de la interpretación que se puede hacer. Es muy importante en el caso de la observación con las imágenes a través de un análisis realizado con computadora, ¿sí? En cuanto a la resolución temporal, que era la última, con eso ya damos por terminado hoy, indica la frecuencia con que un sensor pasa por un mismo sitio, o sea, es la frecuencia de cobertura que proporciona el sensor o periodicidad con que adquiere imágenes
de una misma porción del terreno o superficie. El ciclo de cobertura o tiempo de revisita está en función de los parámetros orbitales de la plataforma, que son la altura, la velocidad del satélite y la inclinación con que observa ese satélite en la superficie. El diseño del sensor, especialmente del ángulo total de la cobertura o abertura. Eso no le mencioné anteriormente en el caso del MSS o de los T, normalmente de los Landsat no han variado, su ancho de apertura es de 185 kilómetros. Cada vez que pasa el satélite va elevando 185 kilómetros de ancho cada franja. Eso no se modificó desde el primer satélite hasta el actual, sigue con la misma apertura. En cambio, el ESPON tiene un ancho de 60 kilómetros de elevamiento. Por eso usa dos satélites en forma paralela, perdón, dos sensores en forma paralela en un solo satélite. Lleva dos sensores y la amplitud que obtiene es de 120 kilómetros, ¿sí? Pero el ancho total de la abertura, este ángulo total de abertura de un satélite, también va a influir mucho en la resolución temporal. O sea, si yo tengo un ancho de 20 kilómetros, preciso muchas más veces pasar para poder cubrir lo que cubriría otro satélite con un ancho de 185 kilómetros. ¿Sí? Entonces, el tiempo de revisita depende también de los objetos para que fue creado el sensor o diseñado el sensor. El satélite meteorológico está obligado a ofrecer información en periodos cortos de tiempo. Hablamos de por ahí de horas, de minutos. En el caso del Meteosat, estamos hablando de cada 30 minutos se obtiene una imagen del mismo sector. Otros satélites cada 12 horas, ¿sí? En el caso de los Landsat, los primeros Landsat teníamos cada 18 días, en cambio ya a partir de Landsat 4 es cada 16 días, ¿sí? En el caso de Earth es cada 31 días y en el Despot, esto quiero que se lo graben bien, es de 26 días la revisita. Pero no se confundan porque normalmente se habla de menos tiempo, de 3 días, 6 días, en algunos casos, de acuerdo a la actitud de cada región, se puede tener imágenes cada 3 días del mismo sitio. Pero es por situación especial del descubrimiento. Tiene la posibilidad de inclinar uno de los sensores y tomar imágenes fuera de del punto nadir, podríamos decir. Tiene un sensor sobre el nadir y otro con una visión lateral de las órbitas vecinas. Entonces, de esa manera puede disminuir esta resolución temporal entre 7 y 3 días, cuando normalmente, si lo usaría como nodal, esta resolución sería de 26 días. ¿Entienden? Bueno, con esto finalizamos más o menos lo que es distintos tipos de resoluciones de una imagen. Este gráfico es muy interesante. Acá pueden incorporar 3 de las resoluciones más importantes y cómo estaría ubicado cada sistema satelital dentro de estos rangos. ¿Sí? Espero que lo puedan interpretar, tratenlo de visualizar. Y estas que vimos hoy, estas 4 resoluciones que usan los sensores, es de valiosa importancia para poder entender posteriormente lo que vamos a ver ya por cada tipo de sistema satelital. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto lo dejo. Mañana seguimos. Para no Gracias, empezar profe. otro tema.
Bueno, chicos, a las 10 nos conectamos entonces para el práctico, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Bueno, Profe, nos vemos enseguida. Chao, hasta mañana. Ok, vamos a seguir. Bien,